Vamos a leer Juan 3. Bueno, estuvimos en un ciclo de predicaciones que hablamos de fe, esperanza y amor. Terminamos y empezamos con lo que tiene que ver con evangelismo, predicación del Evangelio de Jesús. Estuvo predicando Jorge, hablando acerca de evangelismo. Hace unas semanas también estuvo un invitado, Samuel, y la semana pasada estuvo Jay. Entonces hoy día me tocó a mí. En realidad me tocaba la semana pasada, pero quedé ahí en la banca, ¿no? Estaba estudiando acerca de predicaciones en iglesias emergentes. Y estuve leyendo el otro día algo que me llamó mucho la atención acerca del tiempo que tiene que durar una predicación. Entonces hablaba que sí, se han hecho distintos estudios acerca de esto, y un capítulo hablaba de esto, de que se entregaban mensajes y se les preguntaba a las personas sobre qué se habló sobre los primeros 10 minutos, qué se habló sobre los segundos 10 minutos, los terceros 10 minutos, y así, no preguntándole específicamente los segundos 10 minutos, sino haciendo referencia a preguntas que estaban dentro de ese lapso de tiempo. Y la gente respondía bien. Entre los primeros 10 minutos, el 90% de la gente respondía bien. Los segundos 20 minutos, el 80%, y así iba disminuyendo, hasta que en los 40, entre los 35 y 40 minutos, solamente el 60% de la gente respondía bien. Entonces decía el estudio que cuando tú te pasas de ese tiempo, la recepción no es toda. Entonces lo que tú estás entregando ya se empieza a recibir menos del 50%, entonces ya no es efectivo. Entonces tengo como 10 hojas que tengo que resumir en 30 minutos para que tú captes más del 70% de lo que yo voy a decir. Adicional a esto, cuando tú solo escuchas, solamente retienes el 60%. Cuando tú anotas, sí retienes el 80% de la información. Te invito a que puedas anotar en tu iPhone, en tu iPad, en tu tablet, en tu celular, en tu blog de notas, en tu hojita. Sí. Todas. A mí todavía me gustan las hojitas. La gente, sí. Entonces veíamos en Juan 3, San Juan, Evangelio Juan 3, 17, versículo mundialmente conocido, pero quiero hoy día atraparlo a través de esto. Y dice más o menos así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién se sabe en estos versículos, cierto? Es como el primero que uno lanza cuando está evangelizando a alguien, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros vemos algo implícito que es muy fuerte. Porque Dios envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Porque Él amaba de tal manera al mundo, que está afuera, no los que estamos acá, al que está afuera, al mundo, a las personas, a todos. Y de tal manera amaba a Dios ese mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nos salve. Entonces hay un principio de Dios en nosotros. Entonces podemos decir que uno de los principios del reino de Dios más fuertes es que nosotros tenemos que ejercer una influencia a través de la fe sobre la cultura popular. Porque si el objetivo principal de Dios para enviar a su Hijo fue para salvar a este mundo, alguien tiene que hacer la pega, ¿cierto? Y eso somos nosotros. Entonces nosotros, uno de los principios fundamentales que tenemos en nuestras vidas como cristianos es tener una influencia para poder ejercer a través de la fe sobre la cultura popular. Vemos hoy día que en la actualidad todos los seres humanos buscan significado en sus vidas. Y es una de las cosas por qué la gente se siente insatisfecha, por qué la gente no se siente cautivada por nada, por qué la gente hace cosas y sin sentirse feliz, por qué la gente vive el día a día, porque la gente busca significado en sus vidas, su propósito, su razón de existir.
La gente piensa, no, yo no soy un accidente, entonces la gente anda en búsqueda de encontrar su lugar, de encontrar su significado que le alimente su vida. Entonces, han buscado distintos tipos de soluciones que nosotros podemos escuchar a lo largo de todo el tiempo. Digamos, hay muchas ideas filosóficas, hay muchas conductas filosóficas o ideologías filosóficas que han salido para poder cubrir esta área, para darle un sentido de propósito a la vida de las personas. Han habido ideas de grandes pensadores que han sido sobrevaloradas y se han transformado en ciertas conductas o sectas a veces, también tratando de cubrir este lugar. Uno se pregunta por qué existen este tipo de cosas como sectas y todo eso. Porque la gente anda en búsqueda de su identidad, anda en búsqueda de para qué está acá. Entonces, cuando hay ideas sobrevaloradas, independiente de la cultura que tenga la persona, independiente de los estudios que tenga la persona, se ve atrapado. Se ve atrapado porque su búsqueda principal, como ser humano, como hombre, como mujer, es buscar su identidad. Y se involucra en esto. La religión también ha querido hacerlo, digamos. También ha querido dar respuesta a esto. Pero Jesús no es una religión. Jesús nos vino a compartir un reino. Entonces, toda la gente dice, ¿la vida es solo esto? La vida no puede limitarse solo a esto. Hay vida insatisfecha, hay gente que solamente, a veces yo siempre he dicho, como que vive el fin de semana, el día domingo, porque está en su casa. Y pasa la semana entera, está en su trabajo y es insatisfecho, no le gusta su trabajo, no le gusta el lugar donde estudia, no le gustan sus amigos, no se siente cómodo en cada uno de los lugares. Hasta a algunos no les gusta su familia en donde está. ¿Es el propósito de Dios ese en tu vida? Hay algo que en tu vida no está cubierto, que es para qué estás hecho. ¿Quiénes son los encargados de eso? Entonces nosotros poseemos la respuesta a esa búsqueda. La hemos encontrado porque hemos sido restaurados por el mismo Rey del reino de Dios, Jesús. Pero a su vez, como conocemos la verdad y sabemos cómo hacerlo, también Dios nos da y nos dice que debemos entregar y decirle a los otros cuál es la respuesta. Nosotros la hemos encontrado, pero tenemos la responsabilidad de dar a conocer a los demás. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al final de Mateo dice, id al mundo. Una invitación de Jesús. En realidad más que una invitación es una orden, ¿cierto? Id al mundo. ¿Por qué ir al mundo? Porque Dios amó a este mundo y por eso lo envió a Él. La única manera de cautivar la atención del mundo es impactándolo con la idea de Jesús, con lo que Él trajo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Hoy en día nosotros vemos como cristianos que la gente ha perdido, ya no se cautiva, digamos, con la idea del cristianismo. Es difícil encontrar. A veces nos hace difícil poder hablar en nuestro trabajo, con nuestros amigos, porque la gente no se cautiva con esto. ¿Y por qué ha perdido eso? Porque nosotros, para poder cautivar al mundo, debemos representar la naturaleza y carácter de nuestro reino. Y nosotros hemos perdido de vista esto y hemos entrado en confrontación con el mundo más que sumergirnos en él y poder entregar el amor de Jesús que trajo a través de Dios, porque Dios amó al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, vino como un mandato de Dios a amar y a entregar salvación. Y esa es nuestra tarea. Nosotros no competimos con el mundo, no somos más altos que el mundo, no somos más chicos que el mundo. Debemos insertarnos ahí y hablar de Jesús, del amor de Jesús, del propósito de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, tú le dices a una persona que no cree en Jesús, de vida eterna, y le dices, ¿para qué quiero vida eterna si con esta vida ya estoy aquí? ¿Cierto? Bueno, la vida eterna no es esta vida. Vivir con Jesús en la vida eterna no es esto. Cuando tú descubres ahora la vida eterna, tu vida fluye.
porque conoces a Jesús. La vida eterna no es esto, en la vida eterna no hay enfermedad. En la vida eterna tú vives al lado del que te da toda paz. El único fin de Jesús es salvarnos. El único fin de Jesús es no condenarnos, que para nosotros haya salvación. En la búsqueda del significado de las personas, nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, lo que está buscando la gente es lo que perdió. Tú cuando naces con una herencia perdida. Y en la medida que tú creces y conoces cuál es tu herencia perdida, encuentras propósito y sentido a tu vida. ¿Cuál es tu herencia perdida? Lo que perdió Adán, el reino de Dios. Y el reino de Dios fue restaurado por Jesús y te invitó a sumergirte de nuevo en Él. Los miembros del reino de Dios, que somos nosotros, la hemos hallado, porque hemos sido restaurados por el mismo Rey. El reino es la herencia y con Él se añade todo lo demás. ¿Cuánto han oído ese versículo? Que buscad mi reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú encuentras el reino de Dios, te incorporas en el plan de Dios, por lo tanto todo lo demás será añadido. Todo lo demás es devuelto a ti. Cuando encuentras la herencia perdida, llega el bienestar a tu alma. Cuando tú conoces esto y lo internalizas dentro de ti, es todo. Porque entraste en la vida eterna. Dios desea que todo ser humano reciba esta herencia. Él envió a Jesús por todo el mundo, no por alguno. Nosotros ya lo conocemos, pero yo te invito a cumplir el mandato de Jesús. Ir al mundo, a entregar esta buena noticia. Somos salvos por Él. Cuando nosotros nacemos con una falta que nosotros no sabemos lo que es. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Dios, del reino de Dios, está en nuestros genes. Y cuando tú no lo descubres, sientes insatisfacción en tu vida. Sientes que hay algo en tu vida que te falta para poder completarla. Entonces tú naces, empiezas a crecer y no conoces a Jesús. Entonces hay algo que te falta en tu vida para hacerla completa, para poder avanzar. Porque hay una herencia perdida que no conoces. Porque el gobierno del reino de Dios está en tus genes. Y si tú no lo encuentras, tu vida va a ser infeliz y satisfecha. Es así de simple. La autoridad fue traspasada a nosotros. Jesús en su último mandato, cuando estaba en el capítulo 28 de Mateo, dice: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Cuando Jesús da esas palabras, Él está diciendo, se está poniendo en el escenario de su lugar. ¿Dónde está Él? Toda autoridad me ha sido dada. Y después dice, por tanto, id. Te transfiere toda la autoridad para que tú vayas. Para que no temas. Porque Él tiene toda autoridad. La autoridad ha sido traspasada por Jesús a nosotros. Entonces nosotros la conocemos. Hemos sido diseñados para gobernar en medio del reino de Dios en este mundo. Y esa es la verdad de Dios que no todos conocen y que nosotros debemos traspasar más allá de estas paredes que están acá, más allá de las murallas de nuestra casa. Nosotros debemos captar la atención para que otros vivan en el reino de Dios. Debemos colonizar este mundo, impactar este mundo. Debemos informar de esta herencia. Nuestra meta debe orientarse a estar en contacto con el cielo, cada momento de nuestras vidas. Y ese es uno de los problemas que nosotros hemos perdido, de cómo poder cautivar a las personas que no conocen a Jesús. Porque como no estamos en contacto diario, continuo con el cielo, entonces no podemos entregar un mensaje de poder, un mensaje de Jesús, fuerte, profundo al corazón. Porque el Evangelio no son solo palabras, dice Pablo, es poder del cielo. Jesús nos envió el Espíritu Santo para que no nos visite, sino para que viva dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene que vivir dentro de nosotros,
porque Él es el Espíritu Santo en quien nos guía hacia todo el conocimiento de verdad y nos enseña a vivir y comportarnos y a expresarnos como se expresa el Rey, Jesús. Cuando nosotros tan solo hablamos palabra y esperamos que el Espíritu Santo nos visite de vez en cuando, entonces nuestra vida no está centrada 100% en Jesús. El Espíritu Santo es para que viva dentro de nosotros continuamente. La única forma de cautivar la atención y ejercer influencia continua en nuestro entorno es que Dios vive en mí. Si Dios no vive en mí, yo no puedo cautivar la atención de los que están a mi entorno. Porque quieras o no, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, decíamos ahí. El Espíritu de Dios, cuando está en ti, respalda. Tus palabras son con fuerza, son al corazón. Es efectiva. La única forma de cautivar la atención y ejercer influencia continua es que Dios viva dentro de ti. Hay un ejemplo que lo voy a tomar. Hay una historia que dice que había un papá que estaba a la orilla del mar, y al lado estaba su pequeña hija de 3, 4 años. Entonces el papá le empieza a decir a la niña, mirando hacia el horizonte, le dice a la hija, hija, mira hacia el barco que se viene acercando. Entonces, como vieron unos pequeños arbustos de la orilla, ella no podía mirar, la niña no podía ver con sus ojos, a la altura como más pequeña, no podía mirar ese barco. Y le decía, no, papá, no lo veo. Y él le decía, pero mira, si ella viene, mira hacia el horizonte. Entonces la niña estaba al lado de él y no lo podía ver. Entonces vino el padre y la tomó sobre sus hombros y la puso acá. Y le dijo, mira el barco que viene allá. Sí, ahora lo veo. Ahora veo ese barco que me estaba diciendo. A veces nosotros pasamos una vida viviendo al lado de Jesús. Creemos en Él. Estamos con Él. Llevamos toda una vida estando al lado de Él. Pero aún no hemos podido mirar el barco que mira Él. Aún no he podido mirar ese barco que mira Dios y que me dice todos los días, mira ese barco, y yo no lo veo. ¿Por qué no lo ves? Porque vivir en Cristo no se trata de estar al lado de Jesús. Se trata de ponerse en los hombros del Padre, pensar como Él y mirar lo que Él mira. Si tú no miras lo que Él está mirando, entonces lógicamente no vas a impactar la vida de las personas. Jesús debe estar en ti internalizado, fuerte. Ser parte de tu vida, de tu corazón, de una vida diaria. Jesús también nos responde cuando acudimos a Él en momentos de angustia. Pero la vida de Jesús no es solo eso. Porque si estás viviendo a Jesús de esa manera, entonces no estás disfrutando lo que Dios quiso traer para nosotros. Todas las personas saben, todos ven, aunque tú no quieras, cuando Jesús vive en ti. Si tú quieres entregar el mensaje de Jesús con fuerza, entonces debes montarte sobre los hombros de tu Padre y poder mirar lo que Él mira. Hace un tiempo atrás estuve trabajando con unos italianos y que hablaban medio en inglés porque Entonces, ustedes conocen un poquito el inglés, el verbo to be, que significa ser o estar. Tiene las dos traducciones. Entonces, él me decía, como que trataba de traducir como el inglés al español, así medio enredado. Me decía, teníamos una reunión el día siguiente, me decía, Eduardo, yo mañana soy en tu oficina. Entonces yo le decía, ¿estoy? Sí, yo seré en tu oficina. Entonces, ya ok, entendí, ¿sí? Entendí lo que me quería decir. Pero de repente a nosotros nos falta eso. O sea, si nos vamos a lo medular, yo quiero ser con Dios, no quiero estar con Dios. Para nosotros hay una diferencia entre estar y ser, porque estar tiene que ver con nuestro cuerpo, estar en el lugar. Pero a veces ser nos cuesta.
Tú tienes que ser con Él, no estar con Él. Él es el gran yo soy. ¿Lo sabías o no? Él es el gran yo soy. No es el gran estoy. Mira, quiero que entienda esto porque es súper profundo. Cuando tú eres con Dios, es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en Él. Cuando tú estás con Dios, es solo tu cuerpo. Si tú no eres con Dios, significa que estás al lado, no sobre sus hombros. Y al lado tú no miras el barco que mira Él. Hay una diferencia entre creer en Jesús, estar con Jesús y ser con Jesús. Mira, toda la gente habla de visión. No, yo tengo mi visión. ¿Sabes lo que es visión? Es mirar tu propósito ahora. Visión es mirar el barco ahora. Porque ese barco todavía no llega a la orilla. El propósito es el barco. Cuando tú te montas en los hombros de Jesús, entonces tú ves tu propósito con anterioridad. Lo conoces. Por lo tanto, eso es visión. Tú debes montarte en los hombros de Jesús para conocer tu visión. Porque es necesario que tu visión y tu propósito lo conozcas ahora. No cuando el barco llegue a la orilla. Porque cuando el barco llegue a la orilla, el tiempo se terminó. No importa la etapa de tu vida, si eres joven, adulto, 30, 50, 40 años. Todavía quedan años que vivir. Todavía estás a tiempo de montarte en los hombros de Jesús. Deja de vivir al lado de Él. Tenemos un montón de gente en nuestras iglesias con vidas insatisfechas, desganados, aburridos. Se sienten como en la bicicleta elíptica que mientras más pedalean, igual que menos. ¿Cuántos han visto cómo transpiran ahí en la elíptica? Tu vida a veces es eso. Te esfuerzas, te levantas temprano a trabajar, cuidas a tus hijos, te acuestas súper cansado y tu vida sigue siendo insatisfecha. Dios te invita a darte una vida abundante, una vida eterna. No importa lo que ocurra hoy, porque tú estás mirando la esperanza, estás mirando con esperanza la promesa de Jesús. Amén. El poder de Dios manifiesto cautiva y atrapa. El poder de Dios manifiesto cautiva y atrapa. ¿Cuántos estuvieron en el compacto? ¿Qué es lo que les gustaba a esas personas cuando iban los jóvenes para allá? Porque ellos hablaban por ahí y Dios se manifestaba. Si las palabras de Dios, si no es con poder, no cautiva y tampoco atrapa. La sanidad de Dios, la verdad de Dios atrapa. ¿Por qué? Porque es poder. El poder de Dios manifestado en las personas. Si tú predicas solo palabras, no vas a cautivar a nadie. Si tú estás una vida caminando al lado de Jesús y no te montas en tus hombros, vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar y nunca a nadie vas a cautivar. Porque no son tus palabras, sino el poder de Dios que vive en ti. Si Dios no vive en ti a diario y continuo, entonces no cautivas a nadie. Eres como un salvavidas flojo. No salvas a nadie. El reino de los cielos es irresistible. Por lo tanto, si tú estás hablando y no está pasando nada, algo está pasando contigo. En la Biblia Jesús siempre hablaba del reino de Dios, como el reino de Dios viniendo a la tierra. El reino de Dios, venga el reino de Dios. Entonces, en Mateo 4:17 dice, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Viene cerca. Pues lo reclama, venga tu reino. En Mateo 6:33 dice, busca el reino. O sea, ya estaba aquí, ya había llegado.
Se ha acercado, después llama, vengan, después dice, busca el reino. Y en Mateo 13 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Da unos ejemplos Jesús acerca del reino para que lo podamos entender. El mensaje del reino es el que tiene que cambiar a las personas y que tiene que cambiar este mundo. 13:33. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios cautiva. El reino de Dios tiene un poder inigualable. El reino de Dios es potente. Jesús dice, el reino de Dios es semejante a la levadura. Estoy dando ejemplos de que el reino de Dios es irresistible. Imagínate la porción de levadura cuando tú haces pan. ¿A quién le gusta hacer pan? Al patito le gusta hacer pan. Si tú pudieras comparar en masa, digamos, cuánto le pones de levadura a la masa, es una porción pequeña en medio de la masa. Cuando la mezclas con la masa es toda leudada y la levadura no se convierte en masa. Influye en toda la masa, se mete en medio y transforma la masa. Tú eres la levadura de Dios, te metes en medio de tu trabajo y transformas toda la masa. Tú no te transformas en masa, porque el principio del reino de Dios, ¿cuál es? El reino de los cielos es semejante a una levadura. Potencia de la levadura, mira el ejemplo que importante. Una porción pequeña es lo que puede hacer. Tú a veces te sientes porción pequeña en medio del lugar donde estás. Pero mira lo que te dice Jesús. El reino de los cielos es semejante a una levadura. ¿De qué me preocupo que sea pequeño en medio de la masa? ¿De qué me preocupo que sea pequeño en medio de la sociedad? Si basta una porción pequeña para leudar toda la masa. Ese es el mensaje de Jesús. El reino de los cielos es irresistible. Otro ejemplo. Vamos a ver dónde está. (13:31) Mateo. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas. Otro ejemplo más. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Quién conoce la semilla de mostaza? La Karin tenía en su casa la otra vez. Deberíamos traer para repartirla a todos para que vean lo que estamos hablando. Es súper pequeña, casi no se puede tomar, digamos. ¿Quiénes conocen un zapallo? Este es el zapallo, ¿no? El Jorge dice que este es el zapallo. Así son los zapallos grandes, ¿no? Ya está así. ¿Quiénes conocen un árbol de mostaza? ¿Se han metido en internet a googlear qué es lo que es un árbol de mostaza? Grande, ¿no? Llega, no sé, 10 metros, 12 metros algunos. Entonces tú lo comparás con un zapallo chico para el árbol. Pero cuando los dos eran pequeños, cuando los dos eran semillas, la semilla del zapallo era así la media. Y la semilla de mostaza era así. Entonces, ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos a una semilla de mostaza?
Porque no importa el tamaño que tú tengas, ni el tamaño que tenga el que está a tu lado. Tú vas a crecer como un árbol de mostaza en medio de todas las hortalizas como la más grande del huerto. El reino de los cielos es irresistible. Irresistible. ¿Qué se necesita para esto? Montarte en los hombros de Jesús. Ese es un requisito, por eso partí por ahí. Porque esto no es solo palabras. Es montarse en los hombros de Jesús para transferir lo que Él quiso, lo que Dios quiso, su propósito único, ir al mundo. Porque de tal manera amé al mundo, entonces ir al mundo. Si tú no estás montado en los hombros de Jesús, difícilmente vas a poder cumplir los principios del reino de los cielos. Levadura en medio de la masa. La semilla más pequeña, el árbol más grande. El crecimiento de una semilla de mostaza. Mira, hace tiempo atrás dieron un reportaje en Discovery o en esos canales, digamos, National Geographic o algo así, del crecimiento, y se llama crecimiento insuperable de la semilla de mostaza. Jesús, sus palabras son súper profundas. Cuando uno se pone a estudiar y le da vuelta es como impresionante, ¿sí? Una sabiduría tremenda. Se llama así, lo pueden googlear, a lo mejor está en el YouTube, no sé, no lo he visto, pero una vez yo lo pinché viendo televisión. Hicieron un experimento, pusieron una semilla de mostaza. Mira, imagínate poniendo una semilla de mostaza a pleno sol, dándole agua. Una semilla de mostaza la pusieron debajo, arriba le pusieron que no le diera sol, sino que arriba le pusieron como una especie de madera así para que no tomara tanto sol. Y si crecía, que llegara hasta ahí, ¿no? Y al lado la pusieron en un lugar súper inhóspito, así como desértico, así que con poca agua. Entonces, típico esto que empiezan a sacar fotos así con el tiempo, como empieza a crecer. Entonces, bueno, la semilla de mostaza que estaba con agua todos los días, con solcito, creció, empezó a crecer. Pero lo impresionante es que la semilla de mostaza que no le daba sol y que le pusieron una tabla, la semilla empezó a crecer. Creció y llegó hasta el palo y dio la vuelta y siguió creciendo. La semilla de mostaza que estaba sembrada en un terreno inhóspito, así donde le daba mucho como en Israel, digamos, creció y llegó al mismo tamaño. ¿Qué te quiere decir Jesús con esto? La fuerza que tiene la semilla de mostaza es la fuerza que ha depositado en ti para transferir el reino de Dios a las personas que están a tu lado. Tú debes ser esa semilla de mostaza en medio del huerto, del jardín de Dios, depositado en el lugar de tu trabajo, en tu universidad, para hacerte el más grande de las hortalizas y poder comunicar e influenciar todo tu entorno, porque también eres una levadura. No importa lo insignificante que seas, llegarás a ser importante como la levadura, pequeña pero le dio toda la masa. El reino de Dios influencia toda la masa y se convierte en el árbol más grande. Y hay otro parábola. Está a ver, Mateo 13, están todas las cosas. Mateo 13 es la clave, ¿eh? Mira, dice, no voy a leer toda la parábola, pero Jesús narra la parábola de la cizaña. Dice, 13:24, perdón, no lo dije. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entonces hay una buena semilla sembrada en el campo, pero en medio de ello sembraron también la cizaña. Versículo 36. Dice Jesús, explica la parábola de la cizaña. Me salté para no pasar todo el párrafo, pero yo se las explico. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña, que no cachamos nada. Entonces, Jesús le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ya? Él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Cuando tú estás en el mundo, Dios te envía a un lugar, tu trabajo, tú eres hijo de Dios, sembrado en medio de la cizaña. Eres levadura, eres semilla de mostaza, pero también eres trigo sembrado en
en medio de la cizaña. Entonces para de quejarte que el guatón de al lado te molesta va a crecer. Porque tú eres trigo en medio de la cizaña. Es el propósito de Dios, el lugar donde estás situado, tu trabajo, tu universidad. Es la asignación del gobierno de Dios para que te deposites en ese lugar y crezcas junto con la cizaña. Porque en la medida que tú no crezcas en medio de la cizaña, entonces ¿cómo vas a impactar y vas a cautivar el reino de los cielos? Si aquí ya todos lo conocemos. Debemos salir de la iglesia y crecer junto con la cizaña. Entonces a veces decimos, no, es que mis compañeros de trabajo son buenos para... Son buenos para... Y son buenos para... No. Son ordinarios, hablan mal, tienen mal vocabulario. ¿Sabes lo que te dice Dios? Deseo que te encuentres en ese lugar. Y que como levadura, le des toda la masa. Y que como semilla de mostaza te sientas tan chiquitito, pero no importa. Porque el poder que tiene esa semilla es más fuerte que la cizaña que está a tu lado. Hemos visto en nuestra iglesia, en nuestros ojos, que el Señor transforma a personas confundidas, destruidas, improductivas en seres llenos de vida, con un destino maravilloso que cumplir. Y eso no se puede lograr solo aquí. Eso lo debes lograr tú, transfiriendo el reino de Dios en medio del lugar donde tú te encuentras. Tú debes transferir a las personas que Jesús vino, que vino a salvar su vida, a darle vida eterna, por lo tanto vino a transferir vida, y vida en abundancia, vidas plenas, vidas que encuentran sentido a su vida, que encuentran significado a su vida, que reciben la herencia del reino de Dios para poder vivir bien. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, al que nosotros nos queremos juntar, Dios lo amó con tutti, así, pero con todo, que mandó a su Hijo. Con los que encontramos pesaditos, ¿quién es este? ¿Quién? Bueno, Dios lo amó. Y tanto lo amó que mandó a su hijito. Dios no puede llevar a cabo su plan si no crecemos juntos con la cizaña. Es aquí donde nosotros cautivamos la atención. Entonces, es el poder de Dios que cautiva la atención. Porque el poder de Dios cuando cautiva la atención y nosotros transferimos a las personas a su significado, que es lo que andan buscando, su sentido de vida, para qué están hechos, cuál es su propósito, que esta vida no es solo, no se trata de ir a trabajar, volver a la casa y acostarse. Cuando tú empiezas a transferir eso, montado en los hombros de Jesús, el reino de los cielos es como una levadura, parece insignificante, pero influye todo. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pequeña, parece lo insignificante, pero llega a ser lo más alto. El reino de los cielos es como el trigo en medio de la cizaña, pero aunque haya cizaña al lado del trigo, el trigo crece más alto que la cizaña y da fruto. ¿Qué te quiere decir Jesús con estas parábolas? Después de decirte, el reino de los cielos se ha acercado. Venga tu reino. Busca el reino. El reino de los cielos es semejante a una mostaza. El reino de los cielos es semejante. ¿Qué quiere decir con esto, Jesús? Toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id. Mira cómo nos tiene que arriba, más o menos, ¿cierto? Y nosotros estamos sentados aquí, salimos así, como que no puede ser. Tenemos un tesoro escondido que es una bomba para una persona que no conoce a Jesús. Amén. El reino de Dios te garantiza su triunfo en medio del lugar donde tú estás. El reino de los cielos te dice que lo vas a lograr. El reino de los cielos te da la garantía de que tú tomas su palabra y la haces. Esa palabra es efectiva, eficaz, poderosa, potente. Bienestar a las personas. Amén. No depende de lo insignificante que seas ni del tamaño que tienes. Tú te vas a convertir en el árbol más grande en medio de la cizaña.
Tú no puedes influenciar o cautivar lo que tú estás evitando. Si tú evitas juntarte con tus compañeros que no tienen tus mismas costumbres, que no se comportan como ti, entonces tú no puedes cautivar lo que tú evitas. Tú debes vivir en medio de ellos. Tu trabajo no es casual. Tu colegio no es casual. Tu familia no es casual. Tus vecinos no es casual. Es una asignación del gobierno del reino de Dios. Mira, si lo que yo estoy diciendo es como que Dios se apareciera a tu vida, no lo va a hacer, quizás lo haga, quizás lo hizo. Y te diga, Eduardo, tú vas a trabajar en este lugar, porque yo deseo que en este lugar te conviertas en la levadura que ayude toda la masa. Tú vas encargado de este lugar, entonces tienes que crear las estrategias, porque yo te voy a respaldar, porque yo transferí toda autoridad, entonces hazlo. Es eso, el principio del reino de Dios. Anunciar las buenas nuevas de Jesús. Si tú no te has dado cuenta que el lugar donde estás es una asignación de Dios, entonces hoy te das cuenta. Hoy te empiezas a dar cuenta de eso. No puede ser que hayas tenido amigos por 20 años, 15 años y ellos nunca hayan escuchado a Jesús en su vida. Crecer con ellos para que se vuelvan como nosotros, como hijos del reino. No pueden influenciarnos a nosotros. No puedes comportarte como ellos. No puedes hablar como ellos. ¿Qué pasa cuando está ocurriendo eso? Hay una diferencia entre estar en los hombros del Padre y estar al lado del Padre. Si te está pasando eso en tu vida, entonces eso no te va a permitir tener el poder o la autoridad para poder transferir el reino de Dios a tus amigos. Porque tu vida no se condice con lo que tú estás haciendo. Pierdes poder, pierdes valentía. Tú conviertes la masa, no la masa te convierte a ti. Por lo tanto, para poder ser efectiva la palabra de Dios, tú necesitas montarte en los hombros de Jesús a diario. Estoy hablando de algunos pequeños que no puede ser que tú solamente recurras a Dios cuando estás en problemas. Debe ser un continuo estar con Jesús, un continuo vivir con Jesús. Tú te levantas en la mañana y dices, gracias Señor, porque amaneció este día, que sea un buen día de trabajo. Vas caminando, vas en el auto, Jesús, vamos, todo el día con Jesús. Todo el día. Porque cuando estás todo el día con Jesús, eso significa que estás montado sobre los hombros de Él. Y Él te guía y cada cosa que pasa en tu día es la voluntad de Dios. Amén. A veces tenemos promesas de Dios para nuestras vidas. Y no es que las promesas hayan muerto porque no estamos creyendo en Jesús, porque seguimos creyendo. Sino pasa solamente porque mi relación es tan lejana con Él que yo no internalizo esas promesas para mí como algo verdadero. Decía antes que tenemos gente en nuestras iglesias que vive de una manera distinta a lo que dice la Biblia, a las promesas de la Biblia. ¿Y por qué es eso? Porque tu vida no está concentrada en el poder de Jesús reflejado en el corazón de cada uno de nosotros. Mira, en promedio, rápido así, no sé, nos deben quedar a nosotros 40 años de vida, yo tengo 30, 25, ¿no? Tengo 30 y tantos, no sé, 40, 35 años de vida. Y yo no quiero esperar a tener 70 años para morir, para vivir una vida con Jesús de ahí en adelante agradable, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino a nuestros corazones a traernos esperanza y vida eterna. Y la vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo. Mira,
Hay un autor predicador, el Dante, no sé quién fue, que dijo que hay 3 momentos importantes en tu vida. 1, cuando naces de tu mamá. 2, cuando naces de nuevo, cuando conoces a Jesús. Naces de nuevo. Y 3, cuando descubres tu propósito. ¿En qué etapa estás tú? Son los 3 puntos más importantes de tu vida. Cuando naces de nuevo y cuando encuentras tu propósito. Yo no quiero seguir esperando 40 años para estar feliz. Yo quiero vivir mi vida abundante desde ahora. El reino de los cielos, reino de Dios, la niña tiene una palabra que es muy buena para poder reflejar esto, que dice, ahora sí, pero todavía no. ¿Cierto? Eso dice la viña habla mucho del reino de Dios, y por eso yo hablo del reino de Dios. La viña. Ahora sí, pero todavía no. Pablo dice que miramos como que si estuviéramos mirando por una rendija, así como que estamos mirando a Dios, como que lo vemos así como poquitito. Y con ese poquitito que vemos, ahí estamos bien, ¿eh? El reino de los cielos, ahora sí, pero todavía no, porque nos viene completamente reflejado hasta la venida de Jesús. Pero tú ya puedes palpar el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga tu reino, es que el reino de los cielos venga a la tierra y pueda gobernar tu vida con todos los conceptos que funciona Dios en el cielo. Para de vivir el día a día y comienza a marcar la diferencia. Te invito a que digas lo siguiente, mira, y que declares lo siguiente para ti. Que lo que queda de esta semana, o ya terminó la semana, que lo que queda de este mes, ya terminó el mes también, ¿no? Bueno, pero igual, con 3 días, ¿cuántos días tiene este mes? ¿31, 30? Lo que queda este año, ya. Voy a darle una oportunidad. Lo que queda de este año va a ser lo mejor de mi vida. Voy a empezar a experimentar cosas que nunca he visto. ¿Por qué? Porque me aburrí de estar al lado de Jesús y me montaré en sus hombros y empezaré a ver cosas que nunca antes he visto en mi vida. Vamos a declarar eso para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a montarnos en los hombros de Jesús y vamos a transformarnos en la levadura que no hemos podido ser. Vamos a sembrar esa semilla de mostaza y no solo la vamos a tener aquí, sino que la vamos a sembrar. Y no importa dónde la sembremos, porque aunque la sembremos en lugar fértil, en lugar inhóspito, o en un lugar donde no pueda crecer, donde haya obstáculos, igual vamos a crecer. Porque estoy montado sobre los hombros de Jesús y es Él el que le va a dar el crecimiento a mi vida. Por lo tanto, lo que queda de este año va a ser lo mejor que he experimentado en mi vida. Lo que nunca antes había visto va a empezar a ocurrir. Yo soy, tú eres objetivo de Dios para bendición, para sanidad y para prosperidad en medio del entorno donde tú te mueves. Amén. Debemos convertir esa cizaña en el trigo que nosotros somos para que dé fruto. Fuiste asignado por Dios en ese trabajo, en esa escuela, en esa familia, en esa universidad, en ese barrio, para cautivarlos y llevarlos al reino de Dios. Dios tiene un pase para ti, para hacerte llegar a eso. Tú vas a hacer la prueba. Tú vas a hacer la prueba de la semilla de mostaza. Que no importa el lugar donde te ubiquen. Porque te vas a levantar. No importa el lugar donde te pongan, donde tu trabajo. Algunos han sufrido quizás que estaban en el lugar y los pusieron más abajo. ¿Qué importa? Somos semilla de mostaza. No importa que me pongan aquí porque crezco igual.
Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Dios te asignó ese lugar. Ese lugar es un territorio y ese lugar te lo asignó con dominio. Y lo mejor de todo es que está todo pagado. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Está todo incluido. Todo incluido. Yo lo busco y todas las cosas están incluidas. Por lo tanto, dale tu vida a Él y Él se encargará de ti. Amén. Amén. Estamos como leones, ¿no? Amén. Estamos en los 35 minutos, así que ya está bajando el porcentaje de captación. ¿Cómo va el rating en TVN ahí? Mira, yo quiero orar por ti para lo siguiente. Quiero orar para que tú tomes el paso de montarte en los hombros de Jesús y seas la levadura y la semilla de Dios. La semilla de mostaza de Dios. Y para que juntos oremos por ti, para que tú empieces a experimentar lo mejor que te ha pasado en tu vida. De ahora en adelante. Amén. Vengan para acá y le vamos a pedir a Andrés, ¿se fue Andrés? No, acá. Para que adoremos al Señor y pasen aquí adelante y vamos a orar por ti para esto. Vamos a orar también para poder decirte que tú eres el objetivo de bendición en el lugar donde estás. Porque detrás de todas las cosas, si tú estás bien, todo tu entorno tendrá fruto, todo tu entorno crecerá a tal tamaño como tú. Vengan acá.